Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Gozosos estamos de recibir la presencia de Dios en nuestro medio. Dice el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros alabamos al Señor, Él se mueve en medio de nosotros. Usted puede creerlo, puede afirmarlo, puede decir amén. Bendito sea el Señor. Saludo de manera especial a todos los que nos sintonizan por las redes sociales. Que sean muy bendecidos también en Cristo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Job. Hoy y la próxima semana estaré ministrando bajo el tema que ahora diré. Parte 1, parte 2, que sería la última parte de mi serie que he venido enseñando sobre el sufrimiento, la prueba, el porqué. Y hoy quiero, y como dije la próxima semana, develar el hecho de Dios que recibimos. ¿Recibimos lo bueno? ¿Recibimos lo malo? ¿Recibimos ambos o no recibimos ninguno? ¿Recibimos lo bueno de parte de Dios? ¿Recibimos lo malo? ¿Recibimos los dos? ¿No recibimos ninguno de eso? Y vamos a adentrarnos un poquito en la vida de Job y en su conceptualización de Dios, lo que Job tenía por revelación en ese momento acerca de la naturaleza, de la esencia, la misericordia, la bondad de Dios. Y trataremos de discernir si Job tenía razón en cómo él se expresó. Pero hoy iremos a profundizar, a navegar en la palabra del Señor para hablar también un poquito de su misericordia, de su cuidado y de su bondad. ¿Le parece? ¿Se apuntan en este maravilloso vuelo en la palabra del Señor? Pues bien, como estamos todos apuntaditos, vamos a hacer nuestra proclama de la palabra del Señor con todas las fuerzas de nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestra voz y con todos nuestros pulmones llenos de fe. ¿Le parece? Digamos juntos: Dios, para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura. Es verdad. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, cae delante de él toda la tierra. Y como aquí hay un pueblo que ama la palabra del Señor, vamos a decir este salmo juntos. Diga conmigo: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Lo decimos fuerte y otra vez: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Amén. Bendito sea el Señor. De Dios que recibimos lo bueno, lo malo, recibimos ambas o ninguna. Job capítulo 1, verso 21. Y dijo, entiéndase Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó. Y él dice: en Dios no hay despropósito. No pudo atribuir a Dios ningún despropósito. Ahora vamos al verso 10. Y él le dijo a su mujer, a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, ignorantes, sin Dios. Es lo que significa. Le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Puede tomar su asiento, por favor. Se impone para mí hoy
la necesidad de discurrir el velo sobre un aspecto de la naturaleza de Dios que me luce esencial. Y hace 2, 3 años que estuvimos hablando de los atributos de la naturaleza de Dios, sus atributos esenciales y también sus atributos comunicables, tocamos un poquito este tema. Pero digo que hoy quiero discurrir el velo sobre uno de esos aspectos de sus atributos, de su esencia, que es casualmente uno de los atributos comunicables de Dios, a saber, su bondad, íntimamente relacionada con su misericordia. La bondad de Dios, que dice que Dios es bueno, relacionada con su misericordia, que dice que Dios nos ve con compasión, que nos trata con una decisión del corazón de Dios apacible y amable para con nosotros, su misericordia. Y he traído estos 2 textos del atribulado y zarandeado Job, quien pese a toda la prueba que fue sometido, y a propósito de que hemos venido hablando de la prueba, del sufrimiento, del dolor y de este paquete de cosas que heredamos del pecado de nuestros primeros padres, traje estos textos, como dije, de este personaje tan zarandeado que fue sometido a esta prueba tan terrible, o estas pruebas tan terribles. Y no obstante, a pesar de todo lo que él sufrió, en un solo día haber perdido hijos, haber perdido propiedades, haber perdido bienes, haber perdido ganados, haber perdido, bueno, todo lo que él perdió, pese a todo ese terrible impacto emocional de haberlo perdido todo de un día para otro, o de haber sufrido una catástrofe de un día para otro, un cataclismo espiritual, moral, un cataclismo familiar, un cataclismo, una quiebra total, rotunda, financiera, y además de eso un terrible cáncer de piel, pese a todo eso nunca se le oyó peleando ni discutiendo, y mucho menos pecando contra Dios. Pero al leer esos textos que he traído para ustedes, me parece que nace la pregunta: ¿tenía Job una correcta comprensión de Dios y de su voluntad? Es decir, cuando Job dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre, ¿tenía él una completa y una clara revelación o comprensión de la voluntad de Dios y de la esencia de Dios? Lo que trato de dilucidar es si es cierta la declaración de que Jehová da y que Jehová quita. Lo que trato de hoy y la próxima semana valorar es si Job estaba entendiendo bien a Dios, su naturaleza, su bondad, su misericordia. ¿Gozaba acaso Job en los albores de la historia humana? Gozaba él, de la revelación y del conocimiento suficiente de Dios como para que nosotros podamos afirmar que las manifestaciones que acerca de la divinidad tenía Job, expresadas en los textos que leímos, son consecuentes con la naturaleza de Dios? Es decir, tenía él empezando, y ahora voy a hablar un poquito más o menos de dónde se sitúa esta historia de Job, pero tenía él la comprensión plena de la naturaleza de Dios. ¿Es bíblicamente correcta la afirmación de Job, como repetí, o como dije y repito? ¿Es bíblicamente correcto que Job dijera, Jehová dio y Jehová quitó? ¿Refleja esa declaración la verdadera o completa comprensión de la naturaleza y de la esencia de Dios? ¿Es correcta la respuesta a esa pregunta? Una pregunta retórica que lleva implícita una respuesta subyacente. Al ser pregunta retórica, esas cosas que uno pregunta pero que ya sabe la respuesta implícitamente, esa respuesta a su pregunta retórica será correcta en el sentido de que de Dios proviene lo bueno y lo malo, y por tanto hay que recibir lo bueno y lo malo de parte de la mano de Dios. ¿Será correcta esa percepción que tiene Job? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Será correcto? ¿Será cierta esa declaración desde el punto de vista bíblico? Y como dije, entonces me propongo a partir de hoy ofrecer mis consideraciones al respecto de si de parte de Dios vamos a recibir tanto lo bueno como también lo malo.
o si por el contrario no recibimos ni una u otra cosa, o si recibimos alguna de las dos. Y voy a tratar de navegar, como dije al principio, en la contextualización, en el preámbulo, tratar de navegar al respecto de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Y tratar de corregir si es que tenemos que corregirlo, o tratar de aplaudir si es que tenemos que aplaudir a Job. Permítame desarrollar el tema. Los eruditos bíblicos sitúan la historia de Job en la era patriarcal. Cuando se estudia el libro de Job, se cree que la historia está anclada tiempo antes de Abraham, tiempo antes de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ahí es donde por el lenguaje en el original se cree, por la manera en que se articulaban las expresiones, se cree que este libro pertenecía a una época anterior o quizá concomitante con la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entendemos que Abraham es la primera persona humana a quien Dios se le revela, a quien Dios empieza a mostrarle una voluntad específica. Antes de eso teníamos la historia de Adán y Eva, la caída de Adán y Eva, teníamos la historia de cómo el mundo se había corrompido para llegar Dios al diluvio, encontrar en medio de aquella generación corrupta a un hombre cuya familia, él y su familia, se hallaban justos delante de Dios. ¿Cómo se llamaba este hombre? Noé. Y Dios decirle a Noé: construye un arca, porque a partir de usted, de su familia y de los animalitos que usted ponga ahí, yo voy a recrear el mundo, voy a hacer una nueva creación. Y luego del diluvio, la torta que se jala Noé emborrachándose y toda esta historia, luego empieza en el capítulo 12 del libro de Génesis a hablar Dios directamente con una persona, nuevamente a levantar a través de esa persona un pueblo para sí. Y entonces dicen los eruditos que esta historia de Job se sitúa ahí. Si esto es así, y habida cuenta de que la revelación que Dios hace de sí mismo es una revelación progresiva, es decir, la comprensión de Dios que tenía Abraham, que tenía Isaac, que tenía Jacob, que tenía el mismo Noé, que tenía Job y sus amigos, no es la misma comprensión de Dios que nosotros tenemos ahora cuando tenemos el cuadro completo. Es más, ¿están conmigo? Sí, ¿me estoy dando a entender? En el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado antes por los profetas y por los antiguos, en estos tiempos nos habla ahora por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Lo que está diciendo el anónimo escritor del libro de Hebreos es que hasta que lleguemos a Jesús, nosotros tenemos un cuadro completo de la revelación de Dios, porque en teología se dice que Dios se fue revelando progresivamente. Y si es así, como efectivamente es que Dios se fue revelando progresivamente, parece lógico pensar que Job apenas estaría conociendo a Dios y no tendría jamás la comprensión que de Dios nosotros tenemos, máxime teniendo nosotros el texto sagrado completo. Apenas conocía o se estaría dando a conocer Dios a Job y al mundo del entonces, yo diría de una manera incipiente, apenas empezándose a mostrar a su siervo Job y por extensión a todo el ser humano. Lo que me hace a su vez pensar que quizá el conocimiento que Job tenía de la naturaleza de Dios en cuanto a la bondad de Dios, en cuanto a la misericordia de Dios, si no equivocado, podría estar limitado. Y al estar limitado, no tener la comprensión completa o el cuadro completo, la misericordia, la bondad, atributos esenciales de la naturaleza de Dios, podría algunas de sus manifestaciones estar erradas. No sabemos con certeza cuántos años después, pero sí al menos unos 2000, el salmista David, con una revelación mayor que la que tenía Job, escribe este texto, Salmo 107:1. Él dice: alabad a Jehová. Ahora, hay una razón por la cual alabar a Dios. El salmista está diciendo ahora hay que alabar a Dios, pero él da una razón por la cual alabar a Dios. Y la razón que él da dice: porque Él es bueno. David, unos, como dije, 2000 años después, quizá, que Job ya empieza a entender una parte de la esencia de la naturaleza de Dios con mayor amplitud que lo que comprendía Job. Entonces David dice: alabad a Jehová. ¿Por qué?
porque Él es bueno. Pero también, ¿qué dice? Porque para siempre es su misericordia. Hay gente aquí que es receptáculo de la bondad de Dios. Hay gente aquí que ha sido recipiente, que es recipiente de la misericordia de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Yo sí, y yo sé que ustedes también. Verso 2. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Hay redimidos del Señor aquí? ¿Qué hay que decir? Jehová es bueno. ¿Qué hay que decir? Su misericordia es para siempre. Entonces dice, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Los que Él ha redimido del poder del enemigo. ¿A cuánto nos ha redimido el Señor del poder del enemigo? Bendito sea Jesús. Y por supuesto que nuestro Dios es bueno. Indudablemente. Dios es bueno. Dígalo. ¿Usted es redimido? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué hay que decir los redimidos? ¿Qué decimos? Y su misericordia es para siempre. Ahora, a diferencia de Job y quizá de David, ¿cómo lo sabemos nosotros? Que Él es bueno. Lo tenemos claro por el testimonio completo de la Biblia y por supuesto por nuestra propia experiencia. Yo tengo que declarar absolutamente que Dios es bueno. Es más, les voy a contar algo que me sucedió hace 2 semanas. Hace 2 semanas, alistándome para venir a la iglesia un domingo, hice así, al tarrito de fragancia, y ya no salía. Entonces le dije a la pastora, ¿ya no hay? A ver si me compra una. ¿Ya no hay? Y la deposité así, en el basurero. Y vengo entrando a la iglesia y me dice un hermano, así me dice, tome pastor, una fragancia. Dios es bueno. Ni la había pedido. Digo, amado, usted no sabe lo que está pasando ahorita. Se me acaba de acabar y le acaba de tirar el frasco vacío. Y Dios lo usa a usted para traerme esto. Quizá insignificante para alguien, pero muy significante para mí por el momento en que se dio. Entonces digo, ¿cómo lo sabemos nosotros que Dios es bueno? Por el testimonio de todo de la Escritura, completo. Pero también por nuestra propia experiencia, ese caso que les puse y otros más de los que podría hablar. Y la Biblia nos enseña que en su bondad Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo en rescate de nuestras almas. El mayor amor que jamás alguien pudiera manifestar. Dios entregó a su propio Hijo totalmente y completa y absolutamente inocente por un grupo de gentes como nosotros que somos pecadores y que merecíamos la muerte, no el Hijo de Dios. Así Jesús se constituyó en ese sacrificio sustitutivo, es decir, Jesús se ofreció con su muerte en la cruz para pagar y por tanto tomar el lugar que nosotros merecíamos. Él es nuestra propiciación, es decir, Él tomó aquel lugar que usted merecía, que yo merecía. ¿Y cómo lo explica Pablo? Lo dice de la siguiente manera, por favor sígame, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor Dios con nosotros? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando usted era bueno, cuando usted era santo, cuando usted se portaba bien, o yo. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Es decir, Cristo murió por nosotros cuando nosotros no valíamos la pena. ¿Está conmigo? Cristo murió con nosotros cuando no se hallaba nada que fuera motivo para que alguien diera su vida por nosotros. Dice, mas Dios, ahí está el texto, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, estando en la condición de pecado, Él murió por nosotros. O sea, no murió por un pueblo que le alabara, que le adorara, por gente santa que orara, que ayunara, que buscara su rostro, que se congregara, que leyera su palabra. No, Él murió por gente como usted y como yo, pecadora. Otra vez, cuando nadie daba siquiera una peseta por nosotros, Él dio toda su sangre y su vida por nosotros. Usted puede dar honor y puede dar gloria al Señor.
Lo cual quiere decir que cuando éramos sus enemigos, y a pesar de serlo, sus enemigos, Dios, el creador de todas las cosas, nos amó. El Todopoderoso nos amó, a pesar de que éramos sus enemigos. Les pregunto, ¿no les parece que eso es bondad y misericordia pura? ¿Podría conocer este nivel de bondad y misericordia Job? Creo que no. Jamás se imaginaba siquiera la idea de un Mesías que le rescatara. Ahora, Pablo solidifica este pensamiento en un par de versículos antes, verso 6, Romanos 5:6, dice: pues cuando nosotros éramos, ¿cómo dice ahí? ¿Éramos qué? Incapaces de salvarnos. ¿Qué pasó? Cristo a su debido tiempo murió. ¿Por quién? Por los lindos, por los guapos, por los santos, por los que oraban, por los que ayunaban, por los que se congregaban, por los que leían la palabra. No, aun cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por los pecadores. Esto es maravilla de la bondad y la misericordia de Dios. Y es extraordinaria y de repente incomprensible, ¿verdad? Es repetida en muchos textos de las Sagradas Escrituras. Voy a mencionar 3 más. Sígame por favor a 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Note que dice, el justo, ¿por quién? Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Es una locura cuando uno lo comprende o lo interioriza. Quizá uno estaría dispuesto a morir por alguien buena gente con uno. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora devolvámonos unas paginitas y vayamos a 2 Corintios. Dice, y por todos, ¿qué? Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted puede interiorizarlo, usted puede decir, Cristo, diga, Cristo murió por mí. Cuando yo era injusto, impío y pecador, Él ofreció su vida por mí, que era su enemigo, y no valía nada. Qué nivel de bondad. Qué manifestación de misericordia. Me sigue Gálatas 1:4, por favor. Dice, el cual se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio por nuestros pecados. Ahora pregunto, y mientras hago la pregunta, le dejo esos segundos mientras expreso la pregunta para que usted reflexione. ¿Merecíamos ser objeto de tanto amor, de tanta misericordia y de tanta bondad? ¿Podríamos hallarnos en algún ápice siquiera, en algún milímetro, en alguna milésima, podríamos hallarnos merecedores para ser objeto de esa misericordia, de ese amor, de ese cuidado, de esa bondad? La respuesta ineludible es absolutamente no. No lo merecíamos. Más bien éramos sus enemigos. Ahora Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno, si hacen lo que yo mando. Y entonces debo recalcar y hacer hincapié que el acto de bondad y misericordia más grande que se pueda demostrar casualmente está representado en el hecho de que alguien ponga su vida por su amigo.
Pero cuánto más ese acto de misericordia y de bondad se refleja más si alguien pone su vida por sus enemigos. Y por eso quiero resaltar este aspecto bondadoso de la plena revelación del amor de Dios. En Romanos 5:7 dice: en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona. No es fácil. No es fácil que alguien diga: voy a dar la vida por esta persona. Dice: aunque esa persona sea buena y honrada, tal vez podríamos encontrar, dice Pablo, a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero ¿quién se dispone o quién estaría dispuesto a dar su vida por sus enemigos? Yo he dicho aquí, gente que a lo largo de la vida me ha traicionado. He dicho aquí, digo en otras prédicas, a esas personas yo no les guardo rencor, no les tengo nada, absolutamente nada. La gente que se ha dedicado a hacerme daño gratuitamente o a un consentido, no les guardo ningún rencor, no les guardo ningún pesar, los he perdonado. Pero yo he dicho, pero no me siento a tomar un café con esas personas. Y yo creo que soy sabio e inteligente diciendo eso. Es más, comportándome así. Pero Jesús nos está enseñando un nivel de amor y de bondad y de compañerismo y de solidaridad cristiana muy diferente y superior a lo que yo he afirmado para mi vida. Porque Jesús murió por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él, cuando nosotros éramos injustos, cuando nosotros éramos pecadores, cuando no merecíamos que Él entregara su vida por nosotros, y no obstante Él nos amó. Y no obstante no solamente nos amó, sino que entregó su vida por nosotros. Este nivel de bondad es absoluto, es extraordinario. Hay que decir, es supernatural o sobrenatural. Y vale la pena hacernos la pregunta sincera: ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por otro? Bueno, no la vida. ¿Usted regalaría un ojo si fuera posible injertar, hacer un cambio de ojo? Y andar como un pirata usted así. Uno pone a pensar, es difícil. Si fuera imposible injertar un brazo, ¿usted permitiría que le arranquen un brazo a usted para que otra persona pudiera? Estoy hablando de partes del cuerpo. Pero quizá alguien podría pensar, por un hijo sería relativamente normal dar la vida. Quizá por el padre o la madre. Tal vez por la esposa, diría alguien. O por el esposo. Por cierto, hay un experimento social, lo pueden encontrar en YouTube, donde le preguntan a un grupo de señoras ya grandes, ni siquiera jóvenes: ¿usted daría su vida por su esposo? Y ella dice: no. Y va otra entrando al supermercado y dice: no. Y va otra ya grande y dice: no. Y va otra y dice: no. Y le pregunta: ¿usted daría su vida por su esposa? No. Pero viene saliendo un señor de una tienda: ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Sí. Y le preguntan a otro varón: ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Sí, claro. Y al otro: ¿usted estaría dispuesto a dar su vida? Sí, sí. Parece que el amor más grande es de los hombres hacia las mujeres que viceversa. Por lo menos el experimento social. Por lo menos. ¿Verdad? Por lo menos. En mi casa yo sé quién está dispuesto a qué. Y como dije, tal vez por la esposa, pero por la suegra. Se le salió. Por la suegra, ¿quién daría la vida? Por la persona que le ha infligido un daño o le ha hecho mal, ¿quién daría la vida?
¿Qué responde usted? Ahora volvamos a nuestro caso personal. ¿Qué merecíamos nosotros de parte de Dios? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron aquí? ¿Cuántos pecamos aquí? Por cuanto todos pecamos, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecíamos de Dios nosotros? Destitución de su gloria. ¿Qué merecíamos nosotros? Vaya para las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que mereceríamos de parte de Dios. 6:23, parte A de Romanos. Porque la paga del pecado es, ¿qué merecíamos por nuestro pecado? Muerte. Pero frente a ello, ¿qué nos ofreció Dios? Romanos 3:24. Porque Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Usted puede dar gloria a Dios? Nosotros merecíamos aquella muerte, nosotros merecíamos aquella condenación, pero porque Él nos ama mucho, nos declaró inocentes y por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Esto es bondad. Esto es misericordia. Parte B de Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, porque la paga del pecado de muerte habríamos dicho, pero ahora, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué merecíamos? Muerte, destitución, condenación, a cambio de que nos dio Dios, perdón, justicia, salvación, vida eterna. ¿Usted puede honrar a Dios? ¿Puede dar gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero permítame profundizar un poquito más acerca de la bondad y el amor de Dios para nosotros. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Acompáñenme, dice Pablo. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Quiénes cabemos en esa declaración? ¿Quiénes cabemos ahí? ¿Algunos se exime? Más de uno va de primerito, ¿eh? Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Cuántos hicimos mal? ¿Cuántos vivimos en pecado? Verso 2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. La gente que desobedece a Dios está dominado ¿por quién? Por Satanás. Y hay evangélicos, no digo cristianos ni hijos de Dios, que están dominados por Satanás. Verso 3. Antes nosotros nos comportábamos así, obedeciendo al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus que domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. ¿Qué merecíamos? Ser castigados por Dios como todos los demás. Verso 4. Pero Dios es muy ¿qué? Compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Entonces no nos dio lo que merecíamos, sino nos mostró su amor, su misericordia, su bondad. Hermano, toques el botón del gloria a Dios, porque si no lo dice ahora no tiene cuándo. Dice, les voy a leer, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Verso 5. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, aleluya, dice, Él nos dio vida. Al resucitar a Cristo, nos hemos salvado. Nos hemos salvado. Nos hemos salvado. ¿Alguien está oyendo? Nos hemos salvado. ¿Gracias a qué?
Gracias al amor de Dios. Nos hemos salvado, nos hemos salvado, nos hemos salvado. ¿Gracias a qué? A lo bueno que hicimos. No tenemos nada de bueno. Gracias al amor de Dios. 6. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó. Oiga lo que dice ahí. Oiga lo que dice. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó. ¿Está leyendo lo que dice? ¿Y nos dio qué? Nos dio un lugar. ¿A dónde? En el cielo. ¿Junto a quién? Junto a Él. Hay gente que se goza. Dios, al resucitar a Cristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Allá hay una sillita esperándole a usted, esperándome a mí, a la parcita de Él. Él nos dio un lugar en el cielo, aunque no lo merecíamos. Qué clase de amor, de misericordia y de bondad. Qué clase de perdón. Y aún así nos atrevemos a deshonrarle. Y nos atrevemos a fallarle. Y nos atrevemos a darle la espalda con nuestras acciones y nuestras omisiones también. Y Jesús lo explicó de esta manera. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él se lo está diciendo a sus discípulos minutos antes de ir a la cruz, allí en la última cena. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo agregaría, y por sus enemigos, como éramos nosotros cuando Él nos amó, y lo vimos al principio. Ahora imagínense estas palabras, cuán vívidas debieron ser para los discípulos cuando vieron a su maestro guindando, clavado en el madero. Yo calculo que a Jesús han de haberlo apresado entre las 9 y las 10 de la noche. Cerca de las 6 de la tarde, Él había cenado con sus discípulos, donde les dice esto: nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y ahí mismo les dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces le está diciendo: yo voy a poner mi vida por ustedes. Pero están comiendo. ¿Cómo está uno cuando uno está comiendo? Cuando uno está en una cena. Además, si ellos tenían vinitos, ¿cómo está uno? Está contento, está alegre, está satisfecho. Están comiendo buen corderito. Y Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, muchachos, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y ahora ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les mando. Se van, salen de la cena, se van al huerto de Getsemaní. Jesús al menos ora ahí unas 3 horas. Y cuando Él termina su tercera oración, viene una turba, 10 de la noche, digamos. Lo apresa. Todos sus discípulos huyen, salen corriendo, lo dejan solo. Al día siguiente, cerca del mediodía, Él va caminando con una cruz a cuesta, ya totalmente su rostro y su cuerpo destruido. Dice Pablo en su primera carta: por su herida somos curados. No que Él tenía heridas, era todo su cuerpo una sola herida. Dice Isaías: por su llaga, no por sus llagas, dice por su llaga somos nosotros curados. Su cuerpo era una inmensa llaga, totalmente destruido. Y ahí empiezan a verlo caminar por lo que hoy se denomina la vía dolorosa. De 10 de la noche a 12 mediodía, cuando Él lo crucifican, han pasado 14 horas. 14 horas después de aquella, o 16 horas después de aquella declaración: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ellos que oyeron esa palabra en la cena donde estaban disfrutando, ven a su maestro clavado, guindando de una cruz. ¿Cómo pudieron haber resonado esas palabras para ellos? Lastimosamente han perdido ese efecto para nosotros. Porque si nosotros pudiéramos dimensionar lo que significó ese sacrificio, no nos comportaríamos como nos comportamos, no haríamos lo que hacemos, no omitiríamos lo que omitimos.
Una incomprensible decisión esta de Jesús, que empezó con horas de agonía en el Getsemaní. Como Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo decidas, Padre. Cuando pasamos momentos difíciles, y es lo que hemos venido hablando las últimas 6 semanas, pasamos momentos difíciles, decimos: quítame esto, quítamelo, sácame de aquí. O decimos también: pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Difícilmente. Nuestra oración es aceptar el proceso, difícilmente. Y acto seguido, una de sus últimas expresiones en la cruz, de las expresiones de Jesús, la penúltima creo: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Para finalmente decir: consumado es. Yo en lo personal puedo ver y percibir qué es lo que Dios tiene para nosotros en Cristo y qué es lo que recibimos de Él. Su bondad manifestada como su bondad manifestada en su misericordia, en su amor, en su perdón, en su restauración, en su restitución. ¿Qué nos da Dios en Cristo? Una bondad que se manifiesta plenamente en todo lo que Él nos ha provisto: amor, misericordia, perdón, restauración, restitución. ¿A dónde podríamos encontrar todo eso? Y entonces yo digo: ¿cómo no serle y estarle agradecidos por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su cuidado, por su restauración, por su restitución? ¿Cómo no serle agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos? Si nos dio todo esto, esa manifestación de su bondad en amor, misericordia, perdón, restauración, restitución y más, glorificación, santificación, justificación, nos dio todo esto cuando éramos sus enemigos. Si merecíamos la muerte y el castigo eterno, a cambio nos dio vida y un lugar, como leímos ahora, un silloncito junto a Él en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pregunto: ¿conocía y entendía Job esta bondad? ¿Tenía capacidad Job en la incipiente revelación que de Dios tenía, en la primaria revelación que de Dios tenía, en el germen de la revelación de Dios? ¿Podría Job comprender esta verdad? Nosotros hoy la comprendemos porque estamos de este lado de la historia. Porque para nosotros no es una promesa, para nosotros ya es una realidad. Pero ¿podría Job comprender esto? ¿Se lo había revelado Dios a Abraham? Y Abraham, por tanto, se lo habría transmitido a Isaac o a su nieto Jacob. ¿Lo entendían esto? ¿Lo podrían entender Moisés y los profetas a cabalidad? Definitivamente no. No podían comprender este nivel de misericordia de Dios, que aún explicado, como lo he explicado, leyendo despacio, como lo hemos leído toda esta revelación bíblica, aún a nosotros nos cuesta entender cómo alguien hace esa locura de dar su vida por gente que no valía nada, como éramos nosotros. Podían comprenderlo Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Moisés mismo. ¿Podrían entender este nivel de misericordia y de bondad? Evidentemente, con la revelación que a ese momento Dios tenía, evidentemente no. Y en su darse a conocer voluntariamente al ser humano, Dios poco a poco fue mostrando su gran amor, su bondad por todos nosotros, lo cual expresó plenamente hasta que llegó Cristo. Y la Biblia enseña que Cristo era el misterio de Dios que había estado oculto por los siglos y por las edades, pero ahora fue revelado en nuestro tiempo. Dice 1 Pedro 1:20, ya destinado, hablando del Cordero de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Yo no sé si usted se ha preguntado, pero si usted estuviera frente al tribunal de Pilato y Pilato tiene a Jesús y tiene a Barrabás, ¿a quién habría escogido usted? No ahora que comprende, que tiene la revelación. Es muy probable, altamente probable, que nosotros estaríamos gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Es muy probable. Gracias a Dios no vivimos en ese tiempo. Y pon el texto otra vez de 1 de Pedro 1:20, que Jesús había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Nosotros somos privilegiados de vivir en estos tiempos, porque ahora conocemos la obra completa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel tiempo es posible que nos hubiéramos equivocado de la decisión, pero hoy que nos fue revelado por amor a nosotros en este tiempo, hoy podemos comprender y decir: voy a escoger bien. Aún así hay evangélicos que siguen escogiendo mal. Pero los antiguos, aunque no pudieron recibir la promesa y no la entendieron como nosotros, no obstante por la fe aceptaron y la creyeron, incluso saludándola de lejos. Ellos nada más vieron. ¿Alguna vez usted ha visto una estrella fugaz? Yo creo que yo sí. De esas cosas que pasan. Ellos vieron la promesa así como. Note, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ellos no lo recibieron. O sea, no pudieron tangibilizarlo, no fue tangible para ellos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Lo miraron de lejos. Siendo una promesa, lo creyeron y lo saludaron. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros ya lo conocemos completo, ya lo sabemos. Y para mejores, un pastor se los está explicando. ¿Qué plan más hermoso y más perfecto el de Dios? Ahora bien, teniendo claro nosotros el misterio ya develado abiertamente, podemos responder las preguntas de inicio. Me parece a mí, claro está. ¿Tenía Job una correcta comprensión de Dios? ¿Tendría Job una completa comprensión de Dios? Ahora que nosotros tenemos más luz en la Escritura a propósito de los textos que hemos leído, ¿comprendía Job de verdad la esencia de Dios? La respuesta definitiva es no. Porque Dios apenas empezaba a revelarse al mundo y en particular a Job. Ahora pregunto, ¿es cierto lo que Job afirma? ¿Jehová dio? ¿Jehová quitó? ¿Es cierta la afirmación de Job? ¿Jehová dio, Jehová quitó? Es decir, ¿puede atribuirse a Dios tanto el bien como el mal que sobreviene? ¿Es cierto que Dios le quitó a Job? Digo, porque en lo que él conoce de Dios, él dice: Jehová Dios dio, Jehová dio, Jehová Dios quitó. O Jehová dio y Jehová quitó. ¿Es cierto eso? Me parece que no es cierto. Me parece que Dios no quita lo que da, salvo que el hombre rompa su pacto y por ello se exponga a juicio. Lo cual evidentemente no era el caso de Job.
Dios no da lo que quita, salvo que usted salga de la relación de pacto con Él y entonces le viene juicio. ¿Cuál caso, por ejemplo? Vivísimo en la Biblia, el caso de Saúl. Por ejemplo, Dios lo llamó a ser rey. El caso de Jeroboam, por ejemplo, Dios lo llamó a ser rey del reino del norte y Jeroboam hizo lo malo, entonces le viene juicio y le dice: yo había decidido hacer una casa y una dinastía de tu nombre, pero ahora no será así. El caso de Elí. Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre me servirían perpetuamente más. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Dios quita lo que da? No. Salvo que alguien rompa su relación de pacto y venga a juicio. Entonces pregunto, ¿es correcta la comprensión de Job a su pregunta retórica en el sentido de que de Dios proviene y por tanto debemos recibir de Dios lo bueno y lo malo? ¿Es correcta esa afirmación de Job? ¿Será cierto que de verdad Dios es una fuente que tira dos tipos de agua, agua dulce y agua salada? No es correcta esa comprensión de Job. Incluso aunque Job creyera que lo malo le venía de la mano de Dios sin saber él lo que sucedía, en su homónimo libro, es decir, en el libro que lleva su nombre, se muestra claramente que todo el mal que a él le sobrevino fue causado por el enemigo común de la raza humana, no por Dios. El mal que a Job le sobrevino fue causado por Satanás, no por Dios. Pastor, ¿cómo lo sabe? Vamos a la Biblia. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién hirió a Job? ¿Lo hirió Dios? ¿Quién lo hirió? ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo hirió? Hola. Necesitamos un menión para despertarnos, ¿verdad? Digo, aunque hay gente que ni siquiera con el menión se despierta. Leamos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién le puso la enfermedad? Dios. ¿Quién? Satanás. Y es la historia del libro. El que hizo el daño nunca fue Dios. El que hizo el daño fue Satanás. Y aunque usted no lo crea, y allá arriba me hayan dicho que me quedan 20 minutos, voy a empezar a concluir. Pero no es que nos vamos a ir rápido, voy a durar unos 10 minutos concluyendo, tal vez un poco menos. ¿Me permiten concluir? Este sobrevuelo que hemos hecho por la Escritura nos deja muy claro verdades acerca del plan de Dios para nosotros. Y quiero expresar al menos 5 verdades a manera de conclusión de toda esta colección de textos bíblicos que hablan de la misericordia, de la bondad, del perdón y del cuidado de Dios para nuestras vidas. 5 verdades a manera de conclusión, a manera de que nosotros veamos si es cierto que Jehová dio y que Jehová quitó, o si esta expresión más bien obedece a una comprensión limitada de la bondad de Dios por parte de Job. Número 1, verdad número 1, que Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre sobre los que le temen. ¿Usted teme a Dios? Usted verá la bondad de Dios. ¿Usted teme a Dios? La misericordia de Dios descansará sobre usted. Tenga por seguro, totalmente seguro, que Dios es bueno. Su misericordia permanece para siempre sobre los que le temen.
mí me sorprende que hay familias enteras aquí en Catedral de Fe que ni un solo miembro, ni uno solo, se decide a buscar de Dios. Gente que he pastoreado por años aquí, y usted ve las familias destruidas, las familias hechas un descalabro. Vienen cada vez que les da la gana congregarse y cada vez se ponen peor. Y yo digo, qué impresionante, ni uno solo, con uno solo que decidiera aceptar, como dice el Salmo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Con uno solo la gloria de Dios llenaría esa casa, esa familia. Es impresionante, terriblemente impresionante y doloroso. Pero verdad número uno, Dios es bueno. Su misericordia permanece para siempre, eso sí, sobre los que le temen. Verdad número dos, que por causa de Cristo Dios no nos pagó conforme a lo que merecíamos. Y al no pagarnos conforme merecíamos, con ello mostró su misericordia para con nosotros. Pues en lugar de recibir el pago que merecíamos, es decir, la muerte eterna al haber pecado en su contra, Dios en su lugar nos cambió y nos dio el regalo de la vida eterna. En lugar de pagarnos conforme a nuestros pecados, cuyo salario del pecado es la muerte, decidió cambiar ese salario para darnos un regalo: vida eterna. Qué inmenso amor, qué inmensa misericordia. Verdad número 3. Creo que me salté una, ¿verdad? Voy a la 3, que sería la 2. Que Dios proveyó en Cristo un sacrificio sustitutivo. Es decir, Cristo tomó el lugar de castigo que nosotros merecíamos. ¿Se imagina usted? A veces cuando yo viajo con la gente, en mi trabajo de llevar gente a peregrinaje a tierras bíblicas, alguna vez me toca ayudar y llevar las maletas de otro. Y para el que le estoy llevando las maletas es un alivio. Tomé el lugar de él. Pero alguna vez me ha tocado que alguien agarre las maletas mías y que me ayuden. Y uno se siente tan aliviado. Se imagina a Jesús tomando el lugar, llevando la carga de nosotros él. Es impresionante. Vean, yo casi siempre cuando salgo a almorzar fuera de casa, casi siempre pago yo, por no decir siempre. Y cuando se trata de invitar, invito yo. Uy, pero qué delicia cuando le invitan a uno y le pagan a uno. Y al final le dicen, no se preocupe, yo lo invito, licenciado. Yo dije, ¿por qué no me dijo antes? Hubiera pedido el plato más caro. Qué alivio cuando otro toma nuestra carga o paga nuestra deuda. ¿Verdad que sí? Número 4, ahora sí es la 4, ¿verdad? Correctamente. Que los antiguos, esta es otra verdad, no tenían pleno conocimiento de esta verdad, pues su revelación, la revelación de los antiguos, no era del mismo tamaño que nuestra revelación. Ellos no pueden entender lo que nosotros hoy entendemos, ni pudieron disfrutar lo que nosotros hoy disfrutamos. A ellos les costó más. Para ellos la fe era más intangible que para nosotros. Para nosotros la fe es más tangible, porque ya ahora tenemos toda la revelación completa, la podemos leer, la podemos ver. Y hasta el mundo, con las ganancias del mundo,
nos la hacen películas para que nosotros la entendamos mejor. Es impresionante. Ellos, aunque no pudieron verlo como nosotros, no obstante lo creyeron, y como leímos en Hebreos, la saludaban de lejos, como decir: mira allá Jesús, ay, no sabemos quién es, pero Él nos va a salvar algún día. Creyeron en la promesa de un Mesías, Salvador, Redentor. Algo que nosotros ya vivimos, porque por gracia de Dios ya fue revelado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Número 5, que de Dios jamás recibiremos nada malo. Por favor, grabe esto en su corazón. De Dios nunca recibiremos nada malo. Voy a repetir esto, a ver si alguien se toca el ombligo y dice: gloria a Dios. De Dios nunca recibiremos nada malo, pues Cristo ha provisto toda cosa buena para nosotros, sus hijos. Nunca. Hay una desgracia, se murió una familia, chocaron un carro, la gente dice: ay, Dios tenía un propósito. No, señores. Esos propósitos de Dios son, si fueran así, son sádicos. Me gusta ver a la gente sufriendo, padeciendo. No, lo hemos dicho mal, nos lo enseñaron mal, lo hemos repetido mal. Una desgracia no proviene de Dios, salvo que sea juicio por desobediencia. Que en medio de la desgracia Dios haga que eso opere para bien es diferente. Pero no: ay, qué desgracia, es que Dios tiene un propósito. No, ay, qué enfermedad, Dios tiene. No, estamos atribuyendo a Dios el origen de lo malo, de las desgracias, de las fatalidades. No, Dios no es el origen de lo malo, de las desgracias, de las fatalidades. Lo pensaba Job. Job pensaba que el origen de todas sus desgracias era Dios. Al final, en el capítulo 42 dice: mejor me quedo callado. Así, si lo parafraseamos así, mejor me quedo callado. Ya no vuelvo a decir tonterías. Él dice: de oídas yo te había oído, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sí lo entiendo, dice él, después de su proceso. Entonces de Dios jamás recibiremos nada malo, porque en Cristo Dios nos ha provisto toda cosa buena para sus hijos. Finalmente, me queda enfatizar que de Dios solo siempre vamos a recibir lo bueno y nunca nada malo. Y en este versículo que termino hoy, empiezo la próxima semana. Santiago 1:17. Toda, ¿cuántas? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Es decir, todo buen regalo, todo regalo perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende lo bueno? ¿De dónde viene la dádiva buena? ¿De dónde viene el regalo bueno? ¿De dónde viene el don perfecto, el don bueno? ¿De dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, para que no haya equivocación, en quien no hay sombra de variación y no hay mudanza, o en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso uno de los últimos cantos que escribió y canta Marino dice: de arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Usted puede decir: de arriba viene lo bueno. De Dios viene lo bueno. De Dios viene toda buena dádiva. De Dios viene todo regalo perfecto. De Dios recibimos lo mejor. Les amo y les bendigo en Cristo, mis amados. Si puede, honra a Dios con sus palmas. Si el Espíritu de Dios le habla esta mañana.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.